Vocero del Consejo de Participación Ciudadana ya se encuentra con nosotros. David, muy buenos días y bienvenido. Empecemos por el tema de la marcha de ayer. Circularon algunos documentos por las redes sociales, entiendo que usted los consiguió y los confirmó, que son reales, de gente que afirmaba que estaba siendo obligada a ir a la marcha de apoyo al gobierno. Buenos días, David. ¿Cuáles son esos documentos y qué es lo que dice? Muy buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En efecto, una de las atribuciones constitucionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es promover y garantizar los derechos de participación de la ciudadanía y de las organizaciones como forma más alta de participación. Y yo saludo los niveles de organización y de participación de la gente en exigencia a sus demandas, exigencia a todo un proceso de mejorar las condiciones de vida en el país. Pero si por un lado me preocupa sobremanera lo que traen información una serie de medios de comunicación en torno a que en un primer momento se garantizaba, como debe garantizarse de acuerdo a la Constitución, el derecho a que todos puedan participar y movilizarse. Pero a renglón seguido luego se pone una serie de obstáculos y cortapisas a través de salvoconductos y van más allá, a través de obligatoriedad a funcionarios o estudiantes para que participen en movilizaciones que tal vez no compartan. Entonces es ahí cuando los derechos de participación se ven realmente restringidos o coartados. En ese sentido, varios estudiantes, para poner un ejemplo de los tantos que han retratado los medios de comunicación, estudiantes de la Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra y docentes de esta misma ciudad, también padres de familia, denunciaron ante autoridades locales y también ante esta consejería que fueron obligados a marchar el día de ayer a favor de una de las tesis del Poder Ejecutivo. Aquí tengo el documento. Lo más lamentable es que este documento es suscrito por las autoridades de la universidad, donde se manifiesta la participación obligatoria de los estudiantes, docentes, empleados y trabajadores en una movilización. En ese sentido es necesario lamentar este tipo de situaciones porque esto prácticamente viola los principios de participación, de democracia, de respeto a las diferencias y también es un insulto a la capacidad de pensamiento de los estudiantes que pueden tener una serie de pensamientos o diversidad ideológica en torno a las posturas en el país. La Universidad Técnica del Norte es una universidad pública. Una universidad pública que recibe fondos del Estado y sobre todo una universidad donde la juventud siempre se ha caracterizado por ser rebelde, por ser contestataria ante una serie de situaciones y una de ellas es esta. Entonces yo lamento realmente este tipo de situaciones. Ellos van a colocar una queja ante el Consejo de Participación Ciudadana por afectación de derechos de participación, porque yo entiendo que pueda existir una participación consciente, pero obligar a los estudiantes, docentes, trabajadores, tal como le denunciaron medios de comunicación y padres de familia, me parece realmente que existe una distancia enorme en entender estos procesos democráticos. Se entendería que existe un doble discurso, ¿no? Que el doble discurso desde el poder está en marcha desde garantizar que todos tienen la libertad de movilizarse y luego poner cortapisas a estos procesos. Un grupo de estudiantes ayer tomó la decisión de solicitar una acción de protección para que no se les obligue a ir a un lugar a donde no querían ir o a participar de una marcha de la que no querían participar. ¿Qué pasó con esa acción de protección? Fue negada por parte de la justicia en la provincia de Imbabura. Lo más lamentable es que incluso existieron accidentes de tránsito de gente que fue obligada a asistir a este tipo de concentraciones. Y me pregunto yo qué hubiese pasado en el caso de los propios estudiantes que fueron, de acuerdo a esta documentación, de forma obligada, lo que yo, de acuerdo a información de los medios de comunicación y esta documentación certificada, rechazo totalmente esta utilización de la conciencia y del pensamiento de la juventud. Pero aquí también la actuación del juez podría ser analizada, toda vez que un juez está obligado a garantizar los derechos, a proteger los derechos de una persona. Y la seguridad sobre todo. La obligación no está dentro de ningún derecho que pueda tener una persona. Lo obligado no es, pues no debería ser la norma. Sin embargo, este juez garantizó la obligación de estos estudiantes a ir, es decir, le dio la razón a los directivos de la universidad. Así es, de una universidad estatal, y yo creo que es necesario analizar todo este tipo de comportamientos, porque en una serie de instituciones, tal como lo ha retratado Teleamazonas, ha estado sucediendo este tipo de situaciones.
De igual forma, usted tiene un documento en el caso de un docente de la provincia de Cañar, aquí lo tengo. donde efectivamente enfocar, por favor, acá. pasa un caso similar y bastante complejo en ese sentido. Este documento, en cambio, no es de la marcha de ayer. Este documento está emitido tras la marcha del 30 de septiembre, celebración del primer año del 30 de septiembre. Me voy a permitir, bueno, después de que debo señalar que este documento está redactado por la licenciada Antonia Solano, directora provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Cañar, y debo decirles que la redacción de este documento de una directora de educación es lamentable, una redacción que no se entiende nada, pero a la final el mensaje llega y explica que durante una reunión en donde se estaba organizando a la gente que tenía que ir a participar en la celebración del pasado 30 de septiembre convocado por el presidente de la República, dice: resulta que en el desarrollo de la reunión hubo varias intervenciones de los docentes contratados donde el señor Pablo Ordóñez, un maestro que está por contrato, provocó un desorden en la reunión, dice. Quien procedió, fíjense esta redacción, dice, quien procedió a llamar a los supervisores provinciales de la institución a mi cargo para agravar más la situación, en donde criticaron a la autoridad por ser parte de gobierno y respetando así a la autoridad, el antes indicado profesional, e inclusive manifestaron a los supervisores de la zona de Cañar y Tambo, Ingapirca, que ningún docente contratado será autorizado para trasladarse a Quito. Es decir, este señor Pablo Ordóñez estaba alegando que no querían ir, que no querían participar en la celebración del 30 de septiembre, que tenían el derecho a decir que no, estos maestros por contrato de esta zona de Cañar y Tambo, Ingapirca, dice la señora Solano, siendo el causante de este problema el señor Pablo Ordóñez, por lo que solicito que no se proceda con la validación del contrato del señor antes indicado. Y hoy está destituido, Janet. Es decir, los destituyeron por no querer participar en la marcha del 30 Por pensar de septiembre. distinto, se los destituye. Por pensar distinto, en otro lado, como el caso de la Universidad Técnica del Norte, se les obliga a ir a una movilización. Entonces, yo creo que debe reflexionar desde las máximas autoridades de las distintas funciones del Estado a dónde estamos llevando al país en cuanto a que participación significa democracia, respeto a las diferencias, a la libertad de expresión, a la autonomía, a la solidaridad, a todos aquellos principios en una sociedad democrática. Pero la escandalosa concentración de poderes que existe en el país verifica y agrede a la conciencia de los ecuatorianos con situaciones lamentables como estas. Y lo más lamentable aquí es que las personas, los grupos que ayer salieron a las calles, tiraron piedras, cerraron calles, quemaron llantas, pidiendo que se respeten sus derechos, reivindicando los derechos de muchos grupos. Hay que reconocer que esas movilizaciones que se realizaron en años pasados, en gobiernos pasados, dieron extraordinarios resultados en determinados aspectos y lograron reconocer los derechos de muchos grupos. Pues hoy los que ayer marchaban en las calles, hoy muchos de ellos están en el gobierno y hacen este tipo de acciones que en su momento habrían sido duramente criticadas, y por supuesto que el pueblo en general también tenía que abrir los ojos y mirar que este tipo de cosas no pueden suceder. Hoy se sanciona a los que no quieren ir a estas marchas, se obliga a los empleados públicos a dejar de trabajar para que vayan a estas marchas. Estas son cosas que hay que mirar y ojalá haya más valientes que se atrevan a decir lo que les obligan a hacer, porque se van nomás protestando, digamos, para adentro, pero de boca para afuera, o públicamente no quieren decir nada, obviamente por miedo a perder sus trabajos, pero no sé hasta cuándo podrán aguantar este tipo de situaciones. David, quisiera pasar al otro tema por tiempo. ¿Cómo ve usted el proceso de elección de Contralor? Tenemos un candidato que tiene un 100% en su evaluación, es decir, un 100 sobre 100 en su evaluación, y este es el actual Contralor Carlos Polit. Bueno, en efecto, dentro de los tres procesos que lleva adelante el Consejo de Participación, Contralor, Defensor Público y elección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, se ha podido avanzar en la toma de la prueba de oposición en estos tres procesos. En efecto, el día de ayer se dieron los resultados a nivel nacional. En el proceso de Contralor y Defensor Público que van a dar la prueba el día de hoy. En este concurso de Contralor, hasta el momento yo he estado solicitando una serie de información para verificar que no exista ningún tipo de inconsistencias o ningún tipo de situaciones como pasaron en los concursos anteriores. En todo caso, es necesario informar a la ciudadanía que aún queda una etapa de impugnación, donde de forma documentada, como yo lo he presentado el día de hoy aquí,
cualquier ciudadano u organización puede establecer impugnaciones con respecto a la falta de probidad, de idoneidad o la prohibición de algunos de los requisitos para ser candidato. De igual forma en lo que tiene que ver al proceso de defensor público. Lo que sí me llama la atención y ha sido bastante grave es lo que pasa en la comisión de selección para designar a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Básicamente con varios postulantes que fueron admitidos al concurso sin cumplir los requisitos. Esto denunciado por 3 miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Y lo más lamentable es lo que pasa con una de las postulantes, María Catalina Castro Llerena, que afirma haber sido docente de la Universidad Técnica de Manabí y por lo cual recibió un puntaje en su carpeta. Luego de hacer una investigación profunda de este tema, el vicerrector académico de la Universidad Técnica de Manabí, luego de revisar los archivos de esta postulante, verifica que ella nunca fue docente de esa universidad. Por favor, si me enfoca ese documento. Entonces, básicamente, en este párrafo segundo se establece que esta postulante no tiene una relación de docente con la Universidad Técnica de Manabí, que son cosas que preocupan. En todo caso, existe también en este concurso la etapa de impugnación, donde cualquier postulante, veedor o los ciudadanos, las organizaciones, pueden plantear sus inquietudes o sus impugnaciones a los diferentes postulantes. El Tribunal Contencioso Electoral, vale la pena decir que juega un papel importantísimo durante el proceso de elecciones, puesto que le toca determinar o estudiar aquellas demandas que se hagan o reclamos que se hagan por algunas irregularidades que pudiera haber en los procesos electorales, ¿correcto? Así es y actúa como juez electoral de segunda instancia en los procesos electorales. Entonces es una alta responsabilidad la que tiene no solo el Contralor, el Defensor Público y también los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Perfecto, David. Le agradezco muchísimo por estar aquí en esta